hemos causado un daño tan grande en nuestros hijos porque hemos colocado sobre ellos una carga muy pesada, nosotros y la iglesia. Es que ellos viven el sacrificio, Sí, la negación, ahí está el problema. el tiempo que no tienen. Es que los involucra en el sacrificio, pero no en el privilegio. Entonces los quemamos. Wow. Yo escuché a muchos hijos de pastores quejándose de esto. A mí me quemaron, porque muchos de ellos viven vidas en obediencia, pero por la motivación incorrecta. Uno tiene que ser coherente entre lo que habla y lo que vive en la casa. La inconsistencia. O sea, no soy íntegro entre lo que hago el domingo y lo que vivo el lunes. Preguntarte, pastor, ¿qué clase de imagen de Dios estás proyectando sobre tus hijos? ¿Un Dios distante, un Dios distraído, un Dios interesado? Bienvenidos al podcast de Pastor a Pastor. Acá estoy con mi gran amigo Sixto Porras. Qué alegría hacer este programa contigo, Sixto. Gracias, es un amigo. honor, de verdad. Igualmente. Te cuento algo, el tema de hoy. Vamos a hablar de los hijos de los pastores. Esto está buenísimo. Me diste un consejo que ni te vas a acordar. Hace muchos años. Te lo voy a recordar. Estábamos hablando de nuestros hijos y me dijiste, Donald, me dijiste, bueno, el hombre así, como tú haces siempre. Involucra a tus hijos lo más temprano que puedas en el ministerio. ¡Wow! Eso fue un antes y un después en mi vida. Tú ni cuenta te diste. Y ahí yo volví a mi casa y dije, tengo que involucrarlos. Y entonces empecé a ponerlos a predicar, a darle lugar. Me recuerdo que Seba tenía 15 años y un día me dice, yo predico hoy, me dijo. Uy, yo dije, Wow. ¿este qué va a hacer? Y se puso, y yo predico hoy. Pero ¿estás seguro? ¿Y de qué vas a hablar? No te preocupes. Sentate vos, me dijo. Así. Y predicó y nunca más se bajó del púlpito. Qué buen consejo. ¿Cuánta falta nos hace a los pastores que nos ayuden con nuestros hijos? ¿Sabes dónde nació eso? Yo tenía cerca de entre 7 y 8 años y mis papás me llevaban a la iglesia los miércoles de oración. Íbamos a la oración. Y un día el pastor me pasó adelante a orar. Tenía 7 años. 7 años. Me tomó de la mano y me puso a orar. Y eso me marcó. Y mi mamá, cuando vio eso, ella quería que yo fuera más con el pastor. Me dice, ve con el pastor, él va a ir a predicar a tal lugar. Mira qué acompáñalo". bueno. Y lo otro que yo recuerdo es que mi papá predicaba cuando yo tenía esa edad y nuestra alegría era ir con él a escucharlo predicar. Wow. Era un lujo. Predicador extraordinario. ¿Tu papá? Mi papá. De hecho, varias veces yo le pregunté que por qué él no siguió predicando y sirviendo al Señor. Y dijo, bueno, me fui por la política y la empresa, ¿no? Pero yo creo que mi papá tenía llamado ministerial. Y desde entonces yo lo hago siempre. Lo he hecho con mis hijos, ahora lo hago con mis nietos. Me encantó el summit pasado. Sí. Cuando subiste a todos tus nietos al escenario y Emiliano y hablaste de ellos, eso fue muy bueno. Es como que ellos se sientan parte de lo que nosotros hacemos, no que, sí, papá y su iglesia o papá y su púlpito, sino que ellos puedan ser parte de eso. No es fácil ser No. hijo de pastor. No es fácil. No es fácil. Daniel tenía como 12 años, la iglesia era grande y no todos sabían quiénes eran nuestros hijos. Yo era uno de los pastores de la iglesia. Y un día la maestra se da cuenta que él es mi hijo. Y Daniel, inquieto, siempre molestando, inquieto. De repente la maestra de la iglesia le da una frase diciéndole, Daniel, usted debería portarse mejor. Usted es hijo de Sixto, uno de los pastores. Ay. Daniel resultó más inteligente que la maestra de la iglesia porque le dice, dice, entonces usted quiere decir que debo comportarme peor. A ver. Porque la lógica que la maestra utilizó fue que lo comparó con un adulto. Ok, claro. Usted tiene que comportarse como su papá. Claro. Y porque es su hijo. Sí.
cuando ella lo compara con un adulto de 50 años o 40 y resto de años en aquel momento, Daniel hace la lógica correcta. Claro, él recordó Sí. cuando yo tenía 12 años Claro. las historias que yo les contaba cuando yo tenía 12, que era terrible, que molestaba, que era inquieto, Ay, que nunca Señor. estaba quieto. Y Daniel se comparó con su papá de 12 años. Wow. Pero la maestra lo comparó Sí. con el pastor de 40. Sí, Ahí terrible. la lógica está mal. Exactamente. Yo creo que muchos de nosotros hemos causado un daño tan grande en nuestros hijos. Pastores, yo como pastor ahora hablando, porque hemos colocado sobre ellos una carga muy pesada, nosotros y la iglesia. Claro. Entonces la iglesia, yo me recuerdo que uno de mis hijos estaba en una escuela, Seba, y la maestra cuando le llamaba la atención, Seba era muy terrible, era muy inquieto, bueno, él era así. Y cada vez que ella le llamaba la atención, le decía, hijo de pastor, no le decía Seba. Él odiaba ese nombre, porque le marcó eso. Entonces, muchas veces nosotros, como padres, yo creo que exigimos a nuestros hijos perfección. Y son niños. Queremos que se comporten como adultos aburridos. Claro. Cuando son niños. Hasta los vestimos de adulto. Exactamente. Con corbata y todo, ¿no? Ajá. Es diferente cuando el niño quiere vestirse igual a ti. Sí. Porque quiere parecerse. Había unos zapatos que Seba odiaba. Porque no, esos son zapatos de pastor, yo no voy a usar eso, decía. Y eso es importante, pero lo otro que pasa en el ministerio es que ellos viven el sacrificio. Sí. La negación, ahí está el problema. El tiempo que no tienen, las vacaciones que no tuvieron. Sí. Muchas veces en el ministerio hemos pasado necesidades. Sí. Uno no lo dice, pero hubo momentos que hubo vacaciones porque alguien nos las regaló. Si no hubiese habido vacaciones. Claro. El problema de uno es que los involucra en el sacrificio, pero no en el privilegio. Entonces, Cierto. una de las cosas que yo aprendí con Helen juntos es que ellos, cuando, por ejemplo, alguien nos regalaba unas vacaciones en un hotel precioso, todo incluido, de eso que comes y te diviertes y vas a la playa, siempre les decíamos, esto es un honor porque estamos sirviendo a Dios. Muy bueno. Dios nos bendice con esto. Y siempre le hacíamos parte de los beneficios. Claro. Porque ellos, la mayoría de las veces, solo viven los sacrificios. Claro. Que ellos vean que es el beneficio y la bendición, el privilegio de que seas el hijo del pastor. Claro. Es una carga muy, muy grande. Por eso yo insisto en que los pastores metan a sus hijos a esas salas donde comen con los oradores. Eso está muy bueno. Que viajen con usted, que disfruten el honor. Eso me lo enseñó mi papá y mi mamá, porque mi papá siempre nos ponía a ir en el auto cuando él viajaba con algún presidente, algún ministro de Estado, a cosas importantes. Él nos sentaba en el asiento de atrás y yo iba aprendiendo. Yo iba escuchando y yo estaba maravillado de oír la escena y la atención con la que a uno lo recibían, porque uno iba con una personalidad, ¿no? Y eso a mí me encantó. Y yo he hecho eso con mis hijos. Y también lo hiciste con los míos. Y te voy a decir un evento que no me olvido, que me marcó. Puedo decirlo en intimidad acá. Dale. El año pasado llegamos al Summit, toda mi familia, toda la tropa completa, nieto incluido. Y cuando tú viste mi familia, tú viniste así, con los brazos abiertos, ¿verdad? Y dije, uy, Sixto me va a saludar. No, me pasaste por al lado, ni me miraste. Y pasaste y le abrazaste a mi hijo más pequeño, a Paul. Después abrazaste a Melody, abrazaste a mi nuera, abrazaste a mi hijo Seba, abrazaste todo. Y te olvidaste de saludarme a mí. No te saludé. No, hasta hoy no me saludaste, me debes ese saludo. Listo. Y sabes que Sixto, te voy a decir una cosa. Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y yo dije, qué importante fue para mis hijos ese saludo. Porque ellos se sintieron, wow, yo soy parte de esto aquí. Yo no soy simplemente el hijo de
que viene porque mi papá viene, sino que como que los posicionaste en un lugar de aceptación. Tú vales. Hey, eres parte de la familia. Y yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia eso. Por favor, le digo, cuando ustedes vean a mis hijos, abrácenlos, salúdenlos. Yo sé que ellos son niños que, por ejemplo, en estos días vinimos aquí, otra intimidad, y vino Paul con nosotros. Y yo no sé, a Daniel se le ocurrió darle una pelota. Ajá. Porque y trajo la pelota aquí a Focus. Así. Y andaba por los pasillos. Yo creo que tenía loco a los guardias del edificio con la pelota picándola por todos lados. Pero con tanto amor, ¿verdad? Y que ellos, como tú dijiste, que ellos crezcan siendo parte de lo que nosotros hacemos. Y le digo a los hermanos, por ahí andan con la pelota, por ahí rompen cosas. Pero quiero que ustedes les demuestren que les amen. Claro. No que ellos odien la iglesia y ellos digan mañana, la iglesia me quitó mi infancia, la iglesia me quitó mi papá, la iglesia me quitó el privilegio de ser un niño simplemente, porque me puso en una caja donde me exigían perfección. Y muchas veces me pasó que las maestras de escuela dominical me dicen, pastor, tu hijo hizo esto, te comunico, ok, yo hablo con él. Déjame que yo lo arreglo. No es tu responsabilidad disciplinarlo. Entonces es muy difícil esa carga que ellos llevan. Hay cosas que nosotros hacemos como pastores o como líderes que muchas veces dañan el corazón de los hijos. Por ejemplo, hablar mal de otros colegas. Eso es, o traer los problemas de la iglesia a la casa. Mesa. Y que ellos se enteren de las intimidades de los demás. Nunca hable mal de otros líderes o de la iglesia. O esta iglesia, o que hizo esto, o que nos traicionó. Nunca, nunca. Y Helen y yo lo tuvimos claro. Eso está eso hay que anotarlo. Nunca involucrar a nuestros hijos en los problemas. Aún en algún momento cuando hubo un amigo que abandonó su familia y se fue con otra persona que nos dolió mucho, tuvimos mucho cuidado a la hora de compartirlo con ellos. Todavía recuerdo la reacción no me acuerdo si fue Daniel o Esteban que dijo, creo que fue Esteban que me dijo, pero papá, él no pensó en los hijos. A mí me dio dolor y fue un momento de reflexionar. Cuando ellos se enteren de situaciones de dolor, procure la reflexión y procure sacarle provecho, pero asegúrese de que su corazón esté guardado, de que no se afectó, porque eso es parte de la realidad. Hay momentos difíciles. Lo otro es exigirles una conducta, como has dicho, que es impropia de un niño. Que es impropia de un niño. Ellos necesitan ser niños. El otro elemento, fatal, es castigar a los hijos con cosas espirituales. Como por ejemplo, en una escuela, una vez una mamá dijo, es que a mi hijo le pusieron a escribir 2 veces el Salmo 119 como castigo. Wow, o sea, el castigo fue escribir la Biblia. Qué terrible. Jamás las cosas espirituales son un castigo. Sí. También creo que muchos de nosotros como pastores a veces cargamos a nuestros hijos con excesivas responsabilidades en la iglesia. Wow. Porque resulta ser ahora que mi hijo es músico, es bueno, toca el piano, entonces tiene que estar en todas las reuniones porque no hay otro. Entonces él tiene un cumpleaños de su amigo. No podés porque hay culto. Tiene el fútbol de las 5 de la tarde del sábado. No podés porque hay culto. Están las intercesoras, se van a reunir y quieren un pianista, tenés que ir. Entonces los quemamos. Wow. Yo escuché a muchos hijos de pastores quejándose de esto. A mí me quemaron. Wow. Y entonces cuando me casé, recuerdo el caso específicamente de uno, era un excelente músico y dijo, cualquier cosa, pastor, poneme, pero no me vaya a poner alabanza, porque yo escucho alabanza, tocar, ensayo y ya me pongo mal. Wow. Porque me quemaron. Porque como que a veces hay necesidades y queremos que nuestros hijos, porque son nuestros hijos, tienen que estar en todas, tienen que estar en las responsabilidades que a nosotros nos toca. Yo soy el pastor, vos no sos el pastor, vos sos el hijo del pastor.
Entonces no te puedo cargar con excesivas responsabilidades. Mucho cuidado con eso también. Wow. Una vez iba a dar una enseñanza y Daniel era un adolescente y le dije, Daniel, le digo, ¿qué espera un hijo de un papá? ¿Podrías ayudarme y exponerlo conmigo? Y dice, sí. Wow. Y lo escribió. Mm. Dice que cuando llegues del trabajo te tires al suelo y juegues conmigo. En aquella era la época de la corbata. Dice, te quites la corbata y juegues conmigo. Él quería jugar bola, ¿no? Wow. Dice, 2, dice, que me aconsejes cuando necesito un consejo. Eso me dijo. Muy bueno. 3, dice, que seas mi amigo. Opa. Dice, para que podamos hablar. Y un día llegué entre esas cosas que él escribió, llegué de la iglesia y me estaba esperando él. Y me dice, era un niño, tal vez 8 o 9 años. Me dice, papá, vos sos un buen papá, dice. Esteban, Daniel. Uh-huh. Dice, pero hay algo que a mí me gustaría que hicieras. ¿Qué? Dice, nunca me has llevado a un partido de fútbol, al estadio. Nunca. Y yo dije, wow. Y bueno, vamos pues. No se me había ocurrido. Fue muy interesante porque por primera vez, bueno, ya había ido, pero no es que yo era un gran aficionado. Sí. El ambiente en esos estadios no era, pero yo dije, bueno, vamos. Sí. Y recuerdo, y hoy hay partido, sí, dice, hoy hay partido. Sí. Por eso me lo dijo, ¿no? Que hoy había partido. Exactamente. Dice, vamos. Y nos fuimos al estadio. Fue tan interesante ir a esos momentos donde ellos se divierten, donde ellos pasan bien. Sí. Eso Daniel me dijo. Wow. Papá, que yo te mire. Ah, bueno, también me dijo. Que cuando yo esté en un acto deportivo, dice, y yo vuelva a ver la gradería, que yo te mire ahí. Qué bueno. Me quedé pensando en lo que dijiste recién en cuanto a cuidar el corazón de nuestros hijos. Porque yo conocí a muchos hijos de pastores resentidos con la iglesia porque al papá lo maltrataron en la iglesia. Entonces el hijo sintió la herida del papá porque el papá hablaba en la casa de lo que sucedió. Claro. Y lo que hizo en realidad es pasar esa herida a su hijo. Uh-huh. Y eso creó mucho resentimiento hacia la iglesia. Entonces, hay muchos chicos hoy que aman a Jesús, pero dicen, iglesia, no ministerio, wow. para que me hagan mañana lo que me hicieron a mí. Uy, no. Entonces, no. Y fíjate qué terrible es esto. Conocí un pastor amigo justamente que también tenía su último hijo. Ya el último se casaba y él le dijo, ¿vos nunca consideraste ser pastor? Le dijo a su hijo, que ya tenía 20 y algo. ¿Nunca te interesó el ministerio? Y él le miró así y dijo, no, papá, déjame ser un cristiano normal. ¿Por qué? Le dijo, porque yo no quiero darle a mis hijos la vida miserable que nosotros vivimos. Pero ¿por qué decís eso, papá? Todas las cosas que te hicieron en la iglesia. ¿Entendés? O sea que el papá no supo filtrar lo que a él le sucedió y poner un filtro y dirigir el corazón de los hijos. Cuando una persona se equivoca, no te preocupes, vamos a orar por esa persona. Vamos a bendecirla, vamos a poner en práctica lo que predicamos del púlpito, pero en casa se habla de cosas que los hijos no tendrían que escuchar y nosotros resentimos el corazón de ellos. Y por eso es que muchos de nuestros hijos no es que solamente no quieren ser pastores, sino que odian el ministerio pastoral. Entonces, aquí la producción puso algo muy importante, en que cuidar el corazón de ellos cuando nosotros somos heridos, de no pasar esa herida al corazón de ellos. Eso es crucial, sí. Eso es muy importante. Sí. Y yo debo de protegerlos. Aún me gustaría como esposo, como papá, pedirte perdón si en algún momento tus papás te hirieron o la iglesia te hirió y no nos dimos cuenta o te abusaron en iglesia. Perdón.
No tienes que seguir con esa marca. Perdónanos a nosotros, los que teníamos que haber estado a tu lado y no te protegimos, o perdónanos por haber llevado estos comentarios hirientes a la casa y tu corazón está dañado. Pero sí quiero decírtelo, no puedes seguir por la vida cargando estas heridas y tienes que aprender a dejarlo para que tu vida no se vea estorbada. Y yo te pido perdón con todo mi corazón si has sido un hijo de pastor que no ha recibido la comprensión, si te han expuesto a la crítica, si se han burlado de vos por ser hijo de pastor, si los adultos te hemos puesto cargas que no deberías haber llevado. Perdón, por favor, de todo corazón, perdónanos si en la iglesia te herimos o los colegas te herimos como pastores. Sí, qué importante es eso, cuánta sanidad viene allí. Sí. Yo creo que es tan importante hacerles saber a nuestros hijos y llevarlos a enamorarse de Dios y obedecer por amor, no motivados por la presión social o por la presión de la iglesia. Porque muchos de ellos viven vidas en obediencia, pero por la motivación incorrecta. Porque tú no puedes hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque tú eres el hijo del pastor. Entonces yo tengo que encargarme de que, además de ser de ministerio, ellos puedan en mi casa tocar a Dios. Yo creo que eso fue el éxito que tuvo los discípulos, como Juan. Ese pasaje de primera de Juan, capítulo 1, cada vez que lo leo me vuelve a hablar el Señor. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos oído, eso les anunciamos. En otras palabras, Juan le dice, yo lo toqué. Y yo creo que es un gran privilegio que nuestros hijos no simplemente sean obedientes porque son los hijos de los pastores, sino porque ellos tuvieron un encuentro personal con Dios en la casa pastoral. No por la presión social o porque vos sos el hijo del líder tal o el hijo, no, conducirlos a un verdadero encuentro. ¿Por qué? Porque él puede estar tocando la alabanza en la guitarra, o puede estar liderando un ministerio, pero puede estar perdido quizás en la primera fila de la iglesia, porque nunca tuvo un encuentro. Y a veces nosotros los pastores asumimos equivocadamente que porque nuestros hijos están todos los domingos en la iglesia, tuvieron su encuentro con Cristo. El caso de Elí. Ese es uno de los más patéticos de la Biblia. No estorbó la vida de sus hijos. Sí. No clamó para que se encontraran con Dios. Exactamente. No los condujo y terminó la historia. Sí. Ahí terminó la historia. Sí. Y no nacimos para eso, nacimos para trascender en la siguiente y en la siguiente y la siguiente generación. Esa autenticidad que estás hablando es crucial. Una vez una hija de un pastor me visitó y me dijo, estoy herida. Dice, me gusta un chico de otra iglesia. Y mi papá, a mis 20 años, me expulsó de mi casa y le prohibió a mi mamá y a mis hermanas hablarme, porque el chico es de otra iglesia. Y yo le dije, no entiendo, pero si es cristiano. Dice, sí, dice. Pero él dijo que tiene que ser de nuestra propia iglesia. Y le digo, ¿por qué estás aquí? Dice, porque no entiendo. No es coherente con lo que él predica. No es coherente. ¿Cómo le voy a prohibir a mi mamá, a mis hermanas hablarme? Dice, ellas lo hacen sin que él se dé cuenta. Cuando yo escuché eso, me dio dolor. Y lo has dicho mucho, Donald. Uno tiene que ser coherente entre lo que habla y lo que vive en la casa. Y eso significa una alta dosis de humildad para pedir perdón cuando nos equivocamos. Que todos nos vamos a equivocar. Y yo tengo que aprender. Y número 2, no ponga carga sobre sus hijos que no deben de llevar. Ellos necesitan una vida lo más normal del mundo. Necesitan ser niños, necesitan ser jóvenes, necesitan disfrutar, divertirse, crear disciplina deportiva, disciplinas culturales, tener interacción social con sus iguales. Tenemos que protegerlos a ellos también del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado a dónde los estamos acercando, ¿no? Claro. Y a mí me pasó. En mi caso, yo tuve que en un momento entender, porque yo me recuerdo que uno de mis hijos
Todos en realidad. Yo quería que todos sean... Yo soy músico, yo soy pianista y yo quería que todos sean pianistas. Entonces me salió Seba el primero, tenista, obsesionado por tenis, y el segundo también, pero locos por el tenis. Ellos practicaban 5 o 6 horas por día. Wow. Porque se apasionó. Y dije, pero ¿cómo? Mis hijos, pues yo soy pastor, mis hijos tenistas. ¿Qué tiene que ver tenis con el ministerio? Y un día me plantó uno de ellos, me sentó, papá, ¿cuándo me vas a entender de que yo no soy? Porque yo le quería meter después el piano. Yo no soy pianista. Wow. Yo soy tenista, me dijo así. Y como que me cayó la ficha y como que sentí que Dios me dijo, cabezón, ¿entendés? Que Él no tiene que ser pastor porque vos sos pastor. No tiene que ser pianista porque vos sos pianista. Él es tenista. Y punto. Y como que entendí ese día, Sixto, de que yo no puedo imprimir mi molde en ellos. Ellos tienen su llamado. Y quizás tus hijos, querido pastor, van a estar en el mundo de la política. O van a estar en el mundo de la medicina. Entonces cambié el verso. Y le dije a todos, tengo 4. Quiero decirle a todos ustedes, le dije así. Ustedes todos van a ser pastores, le dije así. Y me miran todos así sorprendidos. Sí. Uno dijo, ok, yo soy tenista. No, primero va a ser pastor y después tenista. En todo caso va a ser el pastor de los tenistas. ¿Vos querés ser empresario? Ok, va a ser el pastor de los empresarios. Pero entienda que en primer lugar usted es un misionero disfrazado de tenista, disfrazado de empresario. Entonces esa es una crisis que muchos de nosotros los pastores tenemos que elaborar cuanto antes, porque podemos obligarlo, podemos echar a perder el llamado y el don que ellos. Le pasó a Van Gogh. El famoso Van Gogh. Van Gogh quería ser pintor. Y el padre le decía, vos tenés que ser clérigo. Vos sos cura, le decía. Y papá, yo no soy cura, yo quiero ser pintor, la mano se me va sola. Se suicidó. Van Gogh se suicidó. Wow. Nunca vendió un solo cuadro. Porque el padre quiso imprimir algo en él que él no era. Dios mío. Entonces, mucho cuidado, pastor, con esto, porque nosotros es que nos apasiona lo que hacemos y no podemos entender cómo es que vos no querés ser lo que yo hago. Eso que estás diciendo, pensando en la crisis de nuestros hijos, tenemos que aprender a detenernos. Por ejemplo, Daniel entró en una crisis en un momento en su colegio, entre 12 años por ahí. Esteban no entró en crisis ahí porque estaba enamorado, entonces tenía otros intereses, ¿no? Fue muy interesante, es decir, fueron momentos diferentes. El colegio, Daniel ya estaba estigmatizado como mala conducta, no era mala conducta, era exceso de energía, ¿no? Nosotros sufrimos ahí, porque vimos a nuestro hijo desencajado, vimos a nuestro hijo casi deprimido. Wow. Y tuvimos que correr al psicólogo, al psicopedagogo, al neurólogo, para preguntar qué pasa, por qué. Si yo no me detengo como papá o como mamá a atender la crisis, puede suceder eso con mi hijo. No vaya a ser que yo le esté poniendo una carga tan alta que él no puede llevar o no quiere llevar o nació de parte de Dios con otro propósito y yo me resisto a ese otro propósito. Pero entonces todos tenemos que detenernos como el hijo pródigo, esperarlo. Sí. O las 3 parábolas, uno buscar la moneda, buscar la oveja, exactamente, hasta encontrar el corazón de los nuestros. Estás diciendo tantas cosas que quiero detenerme en cada porque es para desmenuzar todo lo que nos tiraste, tantas verdades recién. Pero, por ejemplo, dijiste la importancia de ser consistente. Y lo dijiste así, pero pasaste rápido. Yo creo que esta es una de las cosas que más vacunan a nuestros hijos de pastores contra el ministerio. La inconsistencia. O sea, no soy íntegro entre lo que hago el domingo y lo que vivo el lunes, que los espanto. Entonces, predico el púlpito un mensaje, pero en el púlpito, detrás de la mesa de comer, de la cocina, estoy dando otro mensaje y mis hijos dicen, pero papá, como que no entiendo tu conducta, la manera que tratas a mamá.
Me lo dijo una vez un hijo de pastor, me da asco tu Biblia, me dijo. Así, un hijo de pastor, de la cara. ¿Por qué te da asco? Porque papá era una cosa en la casa y otra en la iglesia. Ni me hables de tu Dios. No, espera. Traté no pude romper esa barrera que tenía en su corazón. Estaba tan herido por la inconsistencia, por la falta de carácter de su papá, que dijo, yo no quiero saber nada de tu Dios. Híjole, Decidí, y dijo así, yo decidí ser ateo. Y yo le digo, ¿cómo que decidiste ser ateo? No, yo sé que Dios existe, me dijo así. Pero yo decidí ser ateo. ¿Y por qué? Le dije, para hacer la contra de mi papá. Entonces, cuando nuestros hijos ven una doble vida, ellos nos van a hacer la guerra fría. ¿Y qué significa la guerra fría? Nos van a tirar en contra de lo que nosotros amamos. O sea, van a odiar lo que amamos. ¿A vos te gusta el blanco? Yo odio el blanco, yo quiero negro. ¿A vos querés ser pastor? Porque yo soy ateo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quieren es destruirte a ti. Pero pensás que fui consciente en ese momento de que me está pasando con mi hijo. ¿Qué debo de hacer? Si fuiste consciente. Si soy consciente. Es que muchas veces no... A ver, yo creo que a nosotros nos pasó, a la mayoría de nosotros. Pasamos al frente a la iglesia, levantamos la mano y decimos, heme aquí, envíame a mí. Sixto tiene un llamado. Nos mandaron al seminario 2-3 años, en el mejor de los casos, porque a veces ni eso, y te pusieron al frente de una iglesia. Y no teníamos ni idea de lo que implicaba una familia. Solamente que ahora somos pastores y somos referentes. Pero nunca nos enseñaron cómo pastorear una familia, cómo criar hijos. No, pero sos pastor, ¿eh? Se supone que vos tenés que saber cómo se hace si vos sos pastor. No, pues yo solo levanté la mano. Yo solamente canté, heme aquí, envíame a mí, y ya me pusieron aquí al frente. Entonces le hacemos un daño a la gente porque no les instruimos y no somos ni siquiera conscientes del daño que estamos haciendo, porque no nos enseñaron. No sé si tiene... Sí. Es peligroso. Yo creo que, y aquí abro mi corazón, con eso que estás diciendo de un día levanté mi mano, yo creo que todos tenemos que convertirnos muchas veces. Y nosotros los pastores, por nuestra posición, a veces nos perdemos la posibilidad de entregar nuestras vidas a Cristo. Y yo creo que hay que vivirlo muchas veces en la vida. Cuando yo soy consciente de que no lo he hecho bien, de que he sido un religioso, de que he fallado, yo tengo que quebrantarme delante de Dios, buscar encontrar mi intimidad con Él, disfrutar su presencia y experimentarlo. Hay quienes lo han hecho una profesión, hay quienes lo han hecho un modus vivendi, hay quienes lo han hecho porque lo han hecho siempre. Pero yo creo que nunca debe dejar de ser una relación, una intimidad. Y si mi hijo está expresando una doble vida que yo llevo, odiando la fe, porque estoy teniendo una doble vida, yo debo detenerme para preguntarme si a esto me llamó Dios. Si es esto. Entonces es importante. En una ocasión, un grupo de colegas fueron a un congreso y la persona que expuso era el doctor Billy Graham en aquel momento, en los congresos de Ámsterdam que se hacían. Él hizo un llamado a salvación y varios pasaron. Luego, en una conversación con un grupo de colegas, yo no fui a ese evento, ellos dijeron, ¿cómo es que estos son pastores y no han aceptado al Señor? Pasaron al frente a aceptar al Señor y ellos estaban riendo de los que tuvieron una experiencia con el Señor ahí. Y yo me dije a mí mismo, si yo hubiese estado ahí y siento convicción de pecado, ¿hubiese pasado? ¿Qué quiero decir? Que posiblemente algunos de nosotros nos ha hecho falta nacer de nuevo una y otra vez para volver a la autenticidad de vivir a un Cristo que mis hijos amen. Claro. Es perfume. Exactamente. Es el aroma que yo transmito. Es la esencia de lo que yo soy. Nunca puede ser religión. Yo no creo. Yo no, creo que es muy pesada la carga
si es un trabajo nada más o si es una obligación. Claro, es muy cierto lo que decís, pero es muy difícil, Sixto, porque ahora llevas 20 años, 30 años y tenés una congregación de miles atrás. ¿Y cómo volvés al inicio cuando hay tanta gente que te sigue y que te está mirando? Entonces, a veces ese orgullo me impide reconocer de que tengo problemas. En casa tengo problemas. Entonces, qué lindo sería quizás que usted hoy se siente con su esposa y con sus hijos y sea sincera y pueda decir, ¿sabes qué? Tengo que pedirles perdón porque mi prioridad quizás estuvieron mal puestas mis prioridades. Claro. Yo lo escribí ahora así, lo puse así, soy siervo de Dios, esposo, padre, abuelo y pastor. En ese orden pongo así. Así me defino, porque estas son mis prioridades, pero muchas veces nosotros confundimos, los pastores, Dios con iglesia. Y Dios no tiene nada que ver. Una cosa es Dios, una cosa es mi relación con Él, pero otra cosa es la iglesia. La iglesia es un medio por medio del cual yo sirvo a Dios. Pero a veces nosotros pensamos que como confundimos Dios con iglesia y levantamos esto aquí arriba porque pensamos que Dios es iglesia. Y ahí descuidamos lo demás. Wow. Esas prioridades trastocadas, yo creo que nos han destruido muchas familias pastorales. El punto es la apariencia, la religiosidad. Claro. El punto ahí es un modus vivendi. Sí. Pero yo tengo que, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que mis hijos me vieron llorar, mostrándome vulnerable y diciéndoles me siento frágil, oren por mí? ¿Te imaginas qué lindo tus hijos rodeándote, cubriéndote en oración y diciéndote te bendigo? O me ha pasado también mis hijos corrigiéndome porque he cometido un error. Papá, yo creo que eso no está bien. O no has hecho esto bien. ¿Cómo reacciono cuando me dicen eso? Pero, ¿qué viste? Esto, perdón. Me explico. Ese mostrarme vulnerable pone la prioridad en el lugar correcto. Exactamente. Una vez estábamos Helen y yo en Carolina del Norte y nos tomaron una foto adorando al Señor. Y me emocionó ver a Esteban que publicó cuando vio la foto. Dijo, siempre los he visto así. Wow. Y abrió su corazón y dijo, gracias por orar por mí siempre. Y me emocioné tanto porque fui consciente de cuánto mi hijo me mira. Claro. Muy bueno. Me explico. Sí. Y yo creo que una de las cosas que nos ha hecho falta a veces es poner ese orden de prioridades donde yo puedo encontrarme con Dios. Sí. En algunos momentos, cuando mis hijos estaban en su adolescencia, en su apogeo, Helen y yo buscamos formas de cómo conquistarlos y atraerlos. Y una de las formas que hicimos fue ir de vacaciones con Rey Matos, nuestro amigo en Puerto Rico, y le dije, Rey, no quiero predicar. Estamos viviendo un tiempo donde nuestros hijos adolescentes necesitan ser amados. Solo queremos ir de vacaciones, pasear, ¿podemos? Y fue tan hermoso, tan íntimo. Wow. Nos hacían comida, íbamos en caravana a las playas. Mis hijos se sintieron amados. Esteban de repente estaba acariciando la cabeza de Rey y en uno de esos momentos íntimos, cuando Esteban le está acariciando la cabeza a Rey, Rey Matos le dice, Esteban, quiero decirte algo. Nadie toca mi cabeza, excepto Mildred, mi esposa. Y tú ahora. Wow. Qué interesante, ¿no? ¡Qué intimidad! Sí. ¿Me explico? Sí. Esas cosas fueron llegando al corazón de mis hijos y ellos se sintieron amados, Sí. sumamente amados. Lo que quiero decirte es que uno no tiene que esperar a vivir momentos de crisis para esto. Yo creo que una de las cosas que nuestros hijos añoran son esos momentos de paseo, de diversión, de ver que nuestros amigos no solo predican, sino que son
personas. Sí. Cuando yo escucho a mis amigos amar a mis amigos porque han sido amados por mis amigos, Claro. por colegas, Claro. ¿no? Que abren la puerta de su casa, que nos invitan, que ríen, Sí. que se divierten con ellos. Yo lo agradezco. Exactamente. Porque nos hace vivir normales. Sí. 2 cosas quiero decir. En primer lugar, si usted no es pastor y está viendo este podcast, qué lindo sería que en estos días vaya y así de iniciativa propia, sin que sea el cumpleaños del hijo del pastor, los abrace. Wow. O le diga, hey, mira, pasé por ese lugar, sé que te gusta mucho, a mí me gusta In-N-Out, te traje esta hamburguesa In-N-Out. Wow, gracias por tu vida. Gracias por estar ahí siempre con el piano, Wow. tocando. ¿Cuánto valoramos tu don, tu talento? Qué bendición. Gracias por guiar a mis hijos, porque son en la escuela dominical, están ahí. Entonces, nuestros hijos trabajando a full. Tengo a mis hijos sirviendo a full en la iglesia. Melody está ahora la que está en casa de esa edad, ¿verdad? Prácticamente todos los días en la iglesia. Me dijo, papi, ¿sabes qué? Yo estoy todos los días en la iglesia. Me dijo, ¿y querés dejar un día? No, estoy feliz, estoy contenta, pero me di cuenta que estoy casi todos los días allá. Entonces, qué lindo sería que usted se acerque, o quizás no sea ni siquiera el hijo del pastor, pero a esos adolescentes que sirven, que están ahí en el sonido, que son los apasionados por la multimedia, que usted vaya... No, gracias, muchachos, por lo que hacen acá. Wow. Porque, ¿sabe cuándo nos damos cuenta que están ellos? Cuando no anda un micrófono, nos damos toda la vuelta así para mirar, para ver quién está en el sonido. Pero nunca nos acercamos a decirle al hijo, a los muchachos, a los hijos de los líderes, a los pastores, gracias por estar acá sirviendo. Eso es muy, muy tremendo, Sixto. Valorarlos. Que ellos aprendan Qué hermoso. que ellos se sientan amados. Yo soy parte de esta familia llamada la iglesia. Wow. No que simplemente estoy aquí porque me necesitan. Porque ese es el gran peligro. Estoy aquí, pero no, que ellos puedan sentirse amados y parte de la familia. Eso es algo muy valioso. Y por otra cosa que también quería mencionar, y lo pusimos aquí, tener cuidado porque quizás tu familia hoy no es la familia perfecta. Ninguna lo es. Sí, ninguna. Muy bueno eso. Y sos pastor y tenés conflictos con tus hijos. Todos mis hijos pasaron un momento en la adolescencia donde ellos tuvieron que decidir si van a abrazar a mi Dios o no. Todos. Lo pasé Todos. yo. Yo crecí en un lugar cristiano. Y llegó la adolescencia un momento que tuve que decir, ok, voy a adorar al Dios de mis padres. Eso es un clic que tiene que producirse. Y quizás tus hijos hoy están en ese momento donde no saben quiénes son. No saben en qué creer. Y hasta quizás te están haciendo pasar vergüenza. Porque los han visto ebrios por allá. O están consumiendo vaya a saber qué. Y eso trae mucho dolor al corazón del pastor porque ahora, como mi hijo, mira, o está haciendo algo indebido, y eso pienso que me descalifica. Mire, yo lo veo así, Sixto. Yo no puedo tomar decisiones por mis hijos. Yo puedo influenciar. Wow. 99% les puedo hablar y mostrarles a Cristo. Pero hay 1% que se llama libre voluntad. Y algunos hijos van a ir por el camino corto y otros van a tener que ir por el camino largo. Y tener la certeza de que en algún momento Dios va a irrumpir en sus vidas y los va a traer de regreso. Digo esto porque de pronto hay mucha gente que me está diciendo, me siento inapropiado o inadecuado porque tengo esta situación con mis hijos. El típico caso del hijo pródigo. ¿Qué le decimos a esos pastores? Wow. Ámenlos, anuncie el futuro y búsquelos. Búsquelos. Siéntese con ellos, salga con ellos. Simplemente ámelos y mantenga canales de comunicación abiertos.
Esto es crucial. Canales de comunicación abiertos. No importa lo que tú hagas, a dónde tú vayas, eres mi hijo. Y me siento orgulloso de ser tu padre. Te amo. Vengas o no vengas. Vayas o no vayas. A mí Dios me fue a buscar en la calle. Ahí me salvé. En la calle. En la calle. Viniendo de un baile, en la calle me habló. Y yo entendí el mensaje. ¿Por qué? Porque en casa había una mamá orando, clamando, y ahí vino el milagro. Por eso yo puedo ser testigo directo de que cuando los padres oran y buscan el corazón de sus hijos, Dios hace algo especial con ellos. Amén. El llamado de Dios a Abraham es: yo te llamo a ti y yo salgo en pacto con tu descendencia. Wow. Tremendo. Yo creo que el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros es tan grande que no alcanza una generación para llevarlo a cabo. Así es. Está mirando a los hijos de tus hijos. Qué tema tan apasionante. Es hermoso. ¿Me dejas decir algo? Sí, dale. Proteja a sus hijos de la crítica de los demás. Protéjalos. Sí. Protéjalos, por favor. Número 2, como lo hemos dicho, no los exponga a dolores que ellos no están capacitados para llevar. No los exponga, no hable. Usted llévenlo ustedes como matrimonio, busquen consejo de otras personas, pero no involucren, nunca hagan que ellos odien a nadie. Todos hemos sido traicionados, todos hemos vivido momentos difíciles. Y número 3, haga que ellos amen a Dios porque lo ven a usted amando a Dios. Wow. Como ha dicho Donald, somos un espejo, una influencia. Que ellos quieran amar a Dios. Dios no es un lugar, no es un rito. Dios es una vivencia, una experiencia. Es todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Todo momento, bendígalos. Y no suponga que ellos saben que usted los ama. Dígaselo. Y me encantó eso que dijiste. Tenga expresiones de amor para los hijos de los pastores. Sí. Una expresión efectiva, una expresión para los que sirven, para los hijos de otros, que usted los ve ahí siempre. Tenga una expresión de amor. Pensé en ti y te traje este obsequio. Sí. Me hiciste ir a mi infancia. Dios siempre usó personas. Mi primera bicicleta me la regaló mi pastor. Wow. No podíamos comprar una bicicleta. Él compró una, la reconstruyó y Qué lindo. Me la regaló. Wow. Eso me marcó a mí. Qué tremendo. Si eres pastor y estás escuchando este podcast, honramos tu vida, honramos tu familia, tu llamado, lo que Dios ha depositado en ti, y animarte. Nos hemos tomado este trabajo con Sixto, dijimos, hablando surgió, tenemos que hacer algo para los pastores, ¿verdad? Son los que están al frente de la batalla. Son los que están librando la batalla dura, poniendo la cara por el reino. Así que bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos tu casa, tu matrimonio, tu vida, tus finanzas, tus hijos. Y declaramos que tus hijos y los hijos de tus hijos se van a apasionar con lo que hoy te apasiona a ti, que es llevar el reino, establecer el reino en las ciudades de Latinoamérica, donde quiera que estés. Nuevamente, perdón por los errores del pasado. Sí. Y no viva con las vergüenzas de antaño. Si un día nos equivocamos y Dios nos trajo de vuelta al reino, no tenemos que seguir pagando la culpa ni vivir con vergüenza. Levantémonos con alegría, teniendo la satisfacción del deber cumplido, de haber amado a nuestra familia. Sí. Termino con esto. Preguntarte, pastor, ¿qué clase de imagen de Dios estás proyectando sobre tus hijos? ¿Un Dios distante, un Dios distraído, un Dios interesado? Pensá en esto. Quizás es tiempo de volver a casa. Wow. Es tiempo de ajustar mi agenda un poco y dedicarle tiempo de vuelta a mi familia, a mis hijos. Tengo a mi hijo pequeño, Paul, que le encanta pescar. Y ya termino. Y él, el otro día nos fuimos a pescar en un laguito que hay en el fondo de nuestra casa. Y estábamos los dos ahí con la caña, no picaban nada, así. nada. Y estábamos así, ahí estábamos con la cañita, aburrido porque no había nada, calor. Y me puso la mano así. Me dijo, papi, ¿cómo me gusta pescar? Me dijo.
Sí, le dije, sí, pero más me gusta que vengas conmigo y te sientes aquí en el charco para pescar. Wow. ¿Cómo me impactó eso? Digo, ahí está. No se trata de pescar, se trata de compartir. Así que, qué maravilloso. Qué hermoso. Bueno, de pastor a pastor, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga tu vida, mi querido hermano. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, de Enfoque a la Familia.